Curso pregunta. Agradecemos al licenciado Alejandro Redondo, destacado economista dominicano, aceptar nuestra invitación para conversar una vez más en Pulso Nacional. Saludos, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, y complacido de la invitación, señor Osvaldo Soriano y al amigo también, el doctor Cárdenas. Complacido de compartir con su amable público que lo sigue por Pulso Nacional. Bueno, la economía dominicana ha mantenido históricamente una conducta de desarrollo, de crecimiento. Estuvo alrededor del 4 o 5% en los últimos 50 años, 20 años, 40, qué sé yo. Es algo realmente sorprendente por la forma en que se desarrolla. Sin embargo, hay algunas informaciones que señalan que podría ese porcentaje reducir un poco. Ah, hay quienes lo atribuyen a la situación que permanece de la guerra de Rusia con Occidente y Estados Unidos en Ucrania. ¿Cómo usted evalúa la situación de la economía mundial y el impacto que puede tener en la República Dominicana en estos momentos? Sin duda alguna, la economía dominicana en los últimos años ha tenido que enfrentarse a varios retos. Los retos de salir bien de la COVID-19, esta pandemia que afectó la parte sanitaria y por ende la economía dominicana. Luego vino entonces el asunto de la guerra de intervención de Rusia en Ucrania y también con ello entonces ha venido las tasas de inflación que se ha producido a nivel mundial y se ha tenido una situación difícil que la economía dominicana ha tenido que eh, zarandearla, vamos a decirlo así, de la mejor manera a través de subsidios, lo cual ha presionado mucho lo que son las cuentas fiscales del gobierno eh, por los subsidios que le ha entregado para no aumentar los combustibles como esto de la semana, también los subsidios a los productos agropecuarios y también las altas tasas de interés para reducir la inflación. O sea, las autoridades monetarias han querido llevar la inflación a eh, la meta de inflación entre 3 y 5%. Eso se ha logrado, no se podía lograr dos cosas a la vez, o sea, reducir la inflación y propiciar el crecimiento. Ya en este año, hace ya unos meses, desde julio hacia acá, se ha producido una reducción de la inflación eh, general, porque los productos se mantienen altos, pero hay una expectativa de que la velocidad con que estaban aumentando los precios será menor. Ahora, se enfrenta al reto de que la tasa de crecimiento de la economía dominicana se ha hecho varias revisiones hacia la baja, porque en principio de año se pronosticó de que llegaríamos a un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, que es la que ha crecido durante los 20, 25 años que usted refería en su intervención. Pero en este año cerraremos, de acuerdo a los ajustes que estamos haciendo y las autoridades también han pronosticado de que cerraríamos en alrededor de un 3%. O sea que bajo ese crecimiento de la economía dominicana. De manera que lo importante es mantener esa estabilidad económica y social que vive la República Dominicana. Usted hablaba de los subsidios y se ha hablado eh, en los últimos años, los últimos 3 años, eh, de los subsidios. ¿Qué tan importante y beneficioso
para el país y para la población son los subsidios que ha mantenido el gobierno. Bueno, los subsidios son importantes en la medida en que la población puede adquirir bienes como por ejemplo la gasolina, que es un subsidio, vamos a decir, una compensación para en general. Se ha planteado de que sea focalizado, pero se ha hecho de manera general para no afectar a solamente una población, sino que sea general. En el caso de los subsidios para los fertilizantes, eso ha contribuido a que los fertilizantes que se utilizan para el cultivo del arroz y varios productos agrícolas no aumenten de precio. También el subsidio para el trigo, la harina, los aceites, que ha representado una fuerte presión hacia las cuentas fiscales del gobierno. De manera que estos subsidios, si bien es cierto, han presionado las finanzas públicas, aparte del subsidio que tenemos para el sector eléctrico, que es un fuerte dolor de cabeza para el gobierno, ha tenido que sacrificarse para hacerlo, para destinarlo, porque de lo contrario entonces el clima de estabilidad que tenemos en República Dominicana se rompería. Bueno, hay una situación realmente propio del comportamiento de la economía, y es que a pesar de que se espera que el crecimiento sea de alrededor de un 3%, no significa que la economía dominicana va a tener un desplome, porque eso va a afectar directamente la inversión directa extranjera que se ha seguido fomentando. Realmente otros países han tenido un crecimiento negativo como consecuencia de la crisis. O sea, no vamos a crecer lo que habitualmente crecemos, porque hay circunstancias puntuales y específicas que han determinado eso, y como usted bien acaba de explicar, había que tomar decisiones: o buscamos un crecimiento o cargamos eso a la población, y es el caso del papel de los subsidios. Por supuesto, han sido subsidios muy focalizados en el caso de la asistencia social, que se lleva una cantidad enorme de dinero, y realmente eso es sumamente importante. Hay un aspecto que me gustaría conocer su opinión, y es con relación ya puntualmente a la ejecución del presupuesto. Para este año próximo, el gobierno ha hecho un presupuesto sobre más de 1 billón de pesos, y se contemplan partidas significativas, muy importantes, para inversión de capital. Sin embargo, este año, la ejecución del presupuesto de este año, a pesar de que faltan 3 meses para concluir el año, apenas se ha cumplido con un 66%. Lo que significa que el país, el gobierno, tiene recursos todavía para seguir invirtiendo en capital en estos 3 meses. Hay algunas instituciones, como el caso del Ministerio de Turismo, que ha sido una institución que ha tenido un impacto tremendo en el desarrollo económico, que apenas ha invertido el 32% de su presupuesto. Sí, realmente ya llevamos varios años con presupuestos de más de 1 billón de pesos, que es una cifra respetable. Mayúscula. Sí, respetable. Pero aquí lo importante es que la inversión de capital, o sea, la inversión que se utiliza para la construcción de carreteras, puentes, viviendas, ha estado un tanto rezagada. Y eso también ha contribuido a que el crecimiento de la economía dominicana no sea tanto, porque hasta ahora el crecimiento de la economía dominicana ha estado cargado sobre el Banco Central. Ahora, en economía se llevan 2 políticas que deben ser armonizadas: la política monetaria y la política fiscal. Las dos deben de ir armonizadas. El Banco Central ha cargado con gran parte de ese crecimiento, pero lo que es la inversión de capital, construcciones, como decía, de puentes, carreteras, en fin, ha estado rezagada en el caso del Ministerio de Obras Públicas. Sí, pero un crecimiento de un 3.5 es bastante bueno.
para los estándares de la región. Sí, muy buena y está por encima de los estándares de la región. Claro, claro. Y esto lo tenemos que vincular también con el escenario internacional que está pasando con la economía de Estados Unidos, porque gran parte de la economía dominicana, de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, alrededor de un 85%. La desaceleración de la economía de Estados Unidos, y eso conlleva también a que nuestra economía se reduzca. Se ha estimado de que por cada punto porcentual que aumente el crecimiento de la economía de Estados Unidos, nosotros aumentamos 1.5%. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va mejor. Pero sucede que en la economía de Estados Unidos se ha desacelerado. Entonces, lo del presupuesto que se entregó la semana pasada, hay un asunto que debemos llamar la atención y es la cantidad del gasto tributario. O sea, el gasto tributario es aquellas partidas que se destinan el gobierno, el sacrificio fiscal para incentivar ciertas actividades. O sea, lo que el Estado deja de recibir por impuestos, ya sea impuestos sobre la renta, impuestos a la transferencia de bienes industrializados, impuestos sobre la renta y otros impuestos. Entonces, esos que son también exenciones que reciben ciertos sectores de la economía dominicana, que ronda alrededor del 4.5%. O sea, estamos hablando de un gasto tributario por encima de lo que se destina para educación, que en un momento nosotros en una reforma fiscal integral se debe tener en cuenta. Retomo lo que usted dijo, Osvaldo, de que ese crecimiento de un 3% es bueno. O sea, no, es que nosotros nos hemos acostumbrado de hace ya 20 años a crecer por encima de un 5%, y cuando vemos un crecimiento de un 3%, lo vemos bajo, pero es bueno. Lo importante es que está creciendo. Hay un aspecto importante en todo esto. Hay sectores que dicen que debería de eliminarse una cantidad de incentivos que otorga el Estado Dominicano, el gobierno, a sectores industriales poco productivos y que han demostrado durante el tiempo que no son competitivos en los mercados internacionales. Aquí se recordará, se han creado siempre leyes de incentivo industrial, la famosa ley que crearon los parques industriales, el gobierno de Balaguer. La 299. La 299, crearon una serie de incentivos, pero que se supone que esos incentivos que se crearon eran para que se generara empleo, para preparar un aparato productivo que pueda ser competitivo en los mercados internacionales, disminuir un poco la dependencia de importaciones, pero en la práctica muchos de esos subsidios lo que han hecho es que han acostumbrado a sectores empresariales a vivir de eso y no preocuparse por desarrollo y hacer competitiva su empresa. ¿Hasta qué punto el Estado Dominicano puede dar un tipo de subsidio? La mayoría de las veces sin ninguna fiscalización, porque eso es lo importante. Yo te voy a dar un subsidio, yo te voy a dar un incentivo para que tú estimules el empleo, pero yo tengo que recibir a cambio de eso, ver la cantidad de empleo que tú generas y cómo ese dinero que yo estoy dejando de recibir y lo estoy pasando a ti, puede realmente buscar los objetivos que se buscan. Bueno, sí, ciertamente hay sectores que han planteado la eliminación. Yo diría que una redirección de esas exenciones fiscales y de esos incentivos que se otorgan a determinados sectores. Por ejemplo, el sector turismo para la zona este, ya el sector turismo de zona este ya está desarrollado, súper desarrollado. Vamos a reorientarlo hacia el sur. El caso también de las ciertas actividades mineras que se les subsidia con combustible, debe de redireccionarse también y apoyar sectores que están amenazados de quitarle las exenciones. Por ejemplo, el sector de la economía naranja, como el sector del cine, que hay que incentivarlo. Es una industria que genera
genera mucho empleo y mucha actividad hacia adelante y hacia atrás. En relación con el gobierno anunció Proindustria o Prodominicana las negociaciones con una serie de naciones a los fines de colocar productos nacionales en estas naciones del Caribe. ¿Qué tal esto para enfrentar la misma situación esa de Haití? Productos que se enviaban a Haití, entonces para colocarlo Puerto Rico, Bahamas, esas islas, ¿qué tal garantizaría el fortalecimiento de la economía dominicana, las exportaciones de estos productos a mercados internacionales? Bueno, me gustaría recibir esa respuesta de Alejandro después de esta pausa.